Muy buena tarde. Aquí en Panamá, ciudad de Panamá, siendo el martes 16 de mayo de 2023, damas y hombres hablando al corazón, ministerio, tiene el gran placer de darles la más cordial de la bienvenida e invitarles a que con corazones dispuestos estén allí, expectantes, porque tenemos una invitada muy especial, una hija de Dios. Su nombre es Elizabeth Cedeño y ella nos trae un tema muy importante en estos tiempos que estamos viviendo y tiene por título Esperanza de una familia fuerte en Jesús. Bienvenida, Elizabeth. Muy buenas tardes a todas y bueno, a todos si se nos une algún varón. Es un placer para mí estar aquí con ustedes esta tarde. Hoy no estoy tan nerviosa. Bueno, siento que es un avance aquí. Y gracias por la invitación. Este tema para mí, ¿cómo les puedo explicar? Bueno, para mí este tema lo voy a desarrollar más a base de un testimonio que la familia ha vivido y que aún estamos viviendo parte de esto. La esperanza, bueno, uno de los significados que busqué en la palabra esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. En este sentido, la esperanza supone tener expectativas positivas relacionadas con aquello que es favorable. O sea, la esperanza que nosotros como hijos de Dios debemos tener, deben ser esperanzas favorables. Porque a veces desenfocamos eso, ¿no? Poner la esperanza en cosas que no son positivas ni para nosotros ni para nuestra familia. Esto lo busqué basado en el Salmo 62:7, que dice, bueno, sí, en Salmo 62:7, que ahora lo podemos buscar. También la palabra familia, como todos conocemos, es el conjunto de personas unidas por un vínculo de matrimonio, parentesco o adopción. Bueno, o sea, Dios estableció las familias para darnos felicidad, ayudarnos mutuamente, aprender principios correctos. Eso lo busqué basado en Isaías 41:10. Familia. Voy a buscar lo que es fuerte. Fuerte porque los lazos que nos unen como familia principalmente, que nos tenemos que ver en los momentos, apoyar en los momentos buenos, en los momentos no tan buenos. Y bueno, la verdad que estoy agradecida con la familia que el Señor me ha dado, porque desde el pasado noviembre, algunos desconocen, otros sí conocen, mi familia comenzó a atravesar por momentos bastante fuertes. En medio de esa angustia, llamé a Gloricel. Gracias, Gloricel, por siempre estar para guiarnos. Me fue guiando, me fue ayudando, dándome direcciones. También me fui a la Biblia
donde uno de los pasajes que ha ayudado y nos ha sostenido también mucho es el Salmo 27. Para serles más preciso, uno de mis hijos está pasando por proceso de divorcio. Tiene un hijo y bueno, eso para la familia fue bastante, para mi familia, eso nos hizo tocar fondo. Nos hizo tocar fondo porque mi hijo cayó en una depresión. Había oído hablar de la depresión, más que nosotros tuviéramos tan cerca de esto y vivirlo, no me había tocado, no nos había tocado. Pero eso, en medio de todo, de todas estas, de este sinsabor, mi familia ha estado unida, mis hijos, mi esposo, porque antes de que esto sucediera, bueno, ahí me corrigen si no estoy bien, comenzamos a sentir cosas muy extrañas en mi casa, como ruidos arriba del techo muy, muy fuertes. No lo había vivido así. Ruidos como si hubiese una persona alta arriba del techo, saltaba en el techo. Pero todavía, aunque sospechara como madre que el matrimonio no andaba bien, nunca había hecho la pregunta por evitar eso de involucrarnos, de que, bueno, mi suegra está metida o mi mamá está metida. Nunca les pregunté. Hasta que, bueno, el noviembre, finalizando noviembre, mi hijo me llama, quiere hablar con nosotros. Bueno, se dio la separación. Finalizando diciembre, Navidad, entre Navidad y Año Nuevo, mi hijo fue tan fuerte su depresión que mi hijo trató de quitarse la vida. Fue el día que teníamos la cena de Navidad. Y bueno, para mí ese día fue un día que, para nosotros, para toda la familia. Para toda la familia fue un día, una tarde muy fuerte. Llamé a Gloricel. Gloricel me contestó aunque estaba almorzando. Y ella me dijo, voy a orar. Voy a orar. Aunque todavía no sabíamos el fondo de todo, yo sí entró una angustia muy fuerte. A mí me dio un dolor como si yo fuese a dar a luz un hijo. Las que estamos aquí todos somos mujeres. Y yo decía, yo no sé, pero yo siento un dolor tan fuerte en mi vientre. Bueno, le doy gracias a Dios, primeramente, a Jesús, al Espíritu Santo, que esto no sucedió. No sucedió porque Jesús lo guardó, las oraciones lo alcanzaron y no llegó a pasar. Mi hijo llegó a quedar en un hospital. Pero bueno, con vida, está ahora mismo con su hijo, está con nosotros. Pero todo esto nos ha llevado a estar más cerca de Dios.
Como el Salmos 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es la fortaleza de nuestras vidas. Él ha fortalecido mi familia. Él sigue fortaleciendo mi familia. Él ha ido restaurando a mi hijo. Y creo que en otro momento yo no hubiera podido hablar con ustedes. Creo que esa fuerza ha sido a través de las oraciones, de los ayunos. Aunque él mismo está siendo tratado, él está recibiendo medicamentos, él ha avanzado muchísimo para las condiciones que él estaba. La doctora en su última cita, que fue el 7 de marzo, dijo que no esperaba que él avanzara tan rápido, pero que estaba mucho, ella dice, ni parece el chico, aquel joven que recibí, porque es la misma doctora que lo recibió en el hospital. Y ahí ella dijo, te vamos a dar la cita más larga, que van a ser casi 3 meses, el 29 tiene cita nuevamente. Y para nosotros, lo fundamental ha sido orar, buscar el rostro del Señor, humillarnos, agarrarnos más cada día de esa roca fuerte, porque sí han venido momentos difíciles, no solo con el tema de la depresión, sino con el tema del divorcio. Pero bueno, en medio de todo esto, ya casi, creo que cerca de máximo 2 meses, el divorcio debe estar saliendo, ya el final del divorcio. Aunque les comento que yo era una de las que no pensaba, no creía, pensaba que no se debería dar, pero aquí, mucho antes de esto, en muchas enseñanzas y de cada una de ellas que he podido aprender, he aceptado, porque era una de las cosas que yo un día le digo a Gloricel, estoy confundida. Y ella me aclaró que la confusión no era de Dios. Entonces, pues, hemos aprendido y aceptar la voluntad de Dios, que si es su voluntad, bueno, que fuera lo mejor. Yo puedo recordar que antes de todo esto, en una charla aquí, Alguien tiene un micrófono abierto. Alguien tiene un micrófono abierto, Débora. Sí, era Sheila, ya. Ya, sigue. En una charla aquí, y que wow, cuando escuché, dice, Señor, que el Señor limpie, que Jesús limpie nuestro camino. Y yo comencé a ver, yo dije, oh, esto está interesante. Y yo lo anoté y yo comencé a orar, Dios, Señor, limpia no solo mi camino, sino el camino de cada uno de mis hijos y de mis nietos. Se ha dado esto que les acabo de comentar. Y bueno, el Señor nos ha ayudado en medio de todo. En medio de todo este vendaval, yo puedo decir, Ebenezer, porque en ningún momento nos ha desamparado. Aun cuando se quieren levantar por las cosas, por este tema, el tema del niño, el niño me lo entregaron a mí. No les niego que para mí fue duro porque estoy
pienso como docente, como madre, que todos los niños necesitan sus padres. Pero de ahí he estado orando y yo digo, Señor, si él iba a quedar en otro lugar donde no sabía dónde iba a quedar o no sé en qué condiciones, bueno, su mamá tomó la decisión de darme la custodia. La acepté, a pedirle al Señor sabiduría. Sé que no es fácil, aunque he criado 5 hijos, pero bueno, ahora es un nieto. Y bueno, el papá está con nosotros y yo digo, lo que sí le dije a él, nunca se lo voy a quitar, no desautorizarlo porque es su papá y es el que va a estar para él cuando él sea un adolescente. Y bueno, en este proceso estamos. Y aunque se los he resumido corto, ha sido un tiempo en el que noviembre, diciembre, enero, febrero, todos estos meses han sido días bastante, bueno, ya no tanto, pero sí pasamos días bastante difíciles. Y bueno, podemos decir, Ebenezer, el Señor nos ha ayudado, ha proveído para todo, porque han sido cosas, el tema de pagarle al abogado, de los medicamentos, es más, hasta en la hospitalización, yo le digo a mi esposo, hemos podido ver la mano de Dios en todo, absolutamente en todo, porque eso fue, ¿cómo les puedo decir? Eso fue un momento de que, bueno, fue corredera, fue todo esto. La verdad que en ese momento yo no pensé en que podía llevar a mi hijo a donde lo pudimos hospitalizar y el Señor fue abriendo cada puerta, que en ningún momento Él nos ha desamparado. Y esto, entonces, ¿qué más les podría decir? Creo que es lo que les podría decir este momento. No sé si Gloricel me ayuda en algo más. Gloricel me ha ayudado mucho con algunas oraciones que aún las sigo con ellas. Y parte de esto yo pienso que fue descuido también, porque yo descuidé algunas cosas como antes, mucho antes, estábamos con el Salmo 91 todos los días, estaba con más ayuno, con más oración y para serles sincera, había bajado la guardia. Había bajado la guardia con las oraciones y bueno, ha pasado todo lo que les he resumido y es lo que les puedo decir. Gracias. María Luisa, por favor, que pregunten, que yo estoy buscando en la Biblia para poder ayudar a esta Elizabeth. Elizabeth, de que ella pueda ampliar un poquito más, sobre todo en la parte espiritual de la familia, que es la parte más importante en este momento. Así que toma control del mientras que yo te voy diciendo a ti o se las mando a Maribel, cualquier cosa, déjame buscar, ¿oíste? Estoy en eso. Ok, muy bien, muy bien. Primero que nada voy a leerles aquí. Elizabeth nos mencionó el Salmo 62:7. Vamos a leerle lo que dice. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, versión Reina Valera.
Dice así: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Aquí viene una pregunta, Elizabeth. Tú nos expresaste que en el momento, puedo entender que es el momento en que tu hijo estaba en, como quien dice, en el ojo de la tormenta, sin saber qué hacer, ni a dónde ir, ni a quién llamar, ni a quién clamar. Tú experimentaste dolor. Fue en ese momento en donde tú experimentabas ese dolor, dolor de parto. Sí. Sí, fue en ese momento porque él se fue, o sea, estaba aquí en mi casa, acabamos de llegar de una cita con el niño que pedí cita con un psicólogo para ayudarle porque aún al niño hasta ese momento no se le había dicho abiertamente sus padres se separaron, el por qué estaba aquí. Y le saqué una cita para llevarlo a un psicólogo porque yo decía, yo no quiero cometer una imprudencia, quiero tratar de hacer las cosas lo mejor y no hacerle daño a él, al niño. Y yo sí noté su mirada perdida. Yo estaba frente a él a la hora de almorzar y él se levanta, en ese momento llega mi hija y él dice, voy a dar una vuelta. Él no llevó celular, se fue sin carro y yo le digo a mi hijo más chico, síguelo. Él dice, mamá, tranquila, digo, síguelo. Y él dice, pero tranquila, tranquila. Después ellos decidieron coger el carro y buscarlo, ya no lo encontraron. Comencé a llamarlo y me dicen, el teléfono está sonando acá adentro. O sea que ya se había ido sin teléfono. Mi hija me dice, mamá, vamos a orar. Mi otro hijo me dice, busca apoyo en oración. Llama a Gloricel. Y yo llamé a Gloricel. Llegó mi hermana, también comenzamos a orar. Bueno, mi hijo se vino del trabajo, mi esposo se vino del trabajo. Pudieron encontrar una llave porque yo ni siquiera la llave de su casa encontré en ese momento. Y bueno, se pudo abrir. Él se fue para su casa. Estaba solo, estaba trancado. Y yo decía, cuando mi hermana vino y que yo decía, yo tengo un dolor, yo decía, a mí me duele el vientre, yo decía. Y yo me humillé a orar, oraba y lloraba. Y bueno, se pudo abrir la puerta, llegar a tiempo. Tuve mucho apoyo. Yo digo, yo le digo a él, le digo a mis hijos, la gracia del Señor, porque la policía me dio apoyo aún ya para cuando dijimos que la policía de esta área no puede, como se dice, jurisdicción al área que le compete a él, que es área es Tocumen. Igual se fueron allá, dieron el apoyo y pudieron encontrar, o sea, todo se pudo dar, rescatarlo con vida. Pero sí fue en ese momento. No sé si respondo a tu pregunta, María Luisa. Sí, Elizabeth, pero yo siento que hay como muchas cosas aquí encerradas si nos ponemos a ver. Es mi sentir. Ajá, El Señor extendió, no sé, sus cuerdas, sus ángeles, la comunicación, o sea,
hoy en día nosotros sabemos cuando tú llamas a la policía cuánto tiempo puede pasar en que te Exacto. respondan un llamado. O sea, Así es. y eso yo creo que es bien importante que nosotros hoy lo recibamos en nuestros corazones. La oración, esa familia se unió, cerró barreras en oración para que todo fluyera. Mira cómo ese hijo ya reconoce, a pesar de la juventud y todo, llama, porque uno como mamá se bloquea. Uno puede ser que quede en bloqueo total y no piensa ni para izquierda ni para derecha. Y hubo voces, hubo voces, hubo voces. ¿Cuánto tiempo pasó de que esa alerta se diera? Tomo un teléfono, llamo, está sucediendo algo. Algo uno tiene que decirle a la policía, porque ellos no van a decir, van a ir porque sí, ¿no? Bueno, para decirte que en mi calle tenemos el grupo de vecinos vigilantes. Y la líder llamó y yo le voy a decir que no pasó ni 5 minutos. Ella le dijo que estaba en depresión. Y la policía vino aquí a mi casa a pedir una foto de él, porque dice, la foto de la cédula de repente no va a ser igual. Y cuando yo veo a la policía, mi hija le entrega, dice, no, es que vinieron a pedir una foto más actual, una foto que sea como él está ahora mismo. Y yo digo, todo se dio, María Luisa, como si fuéramos los hijos, yo no sé, los hijos de alguien grande, por decir alguien grande de ellos, porque para que ellos hayan tenido esa atención, que yo todavía no me la explico. Igual cuando llegué a su casa, porque yo salí de aquí, que iba camino cuando me dijeron que se lo iban a llevar al hospital, después me llaman que regrese a casa porque la gente del 911 querían hablar conmigo. Allá estaba la policía también. Estaban ahí, estaban cuidando, estuvieron hasta el momento en que yo salí con él, cuidando. Ajá. Termina lo que quieres decir y entonces entro yo. Ya les mandé a María Luisa y a Maribel las citas bíblicas. Termina Elizabeth y entro yo. Ahí mismo oramos con él. Cuando lo encontramos, oramos con él antes de salir al hospital. Primero dándole gracias a Dios por encontrarlo con vida y luego diciéndole que lo que él estaba haciendo no es correcto. Y bueno, fue así. No sé, María Luisa, si con esto te respondo. Ya concluiste la pregunta, María Luisa. Quiero que me busquen Juan 3, el pasaje de Nicodemo con Jesús. Por favor, Maribel y tú, María Luisa, uno búsquela en una versión y la otra lo busca en otra, mientras que yo empiezo a entrar en este momento. Una tempestad como la que tuvo Elizabeth en un momento determinado, sobre todo en el periodo que le sucedió, no es fácil de lograr poder pensar en ese momento todo lo que pudo suceder o venir. Lo que sí creo yo en lo particular desde ese momento en que yo estuve involucrada es que Jesús trajo a su hijo nuevamente a la vida.
por eso es que ella tenía dolores de parto, porque el Señor estaba oyendo la oración de una madre por el clamor de un hijo, y ese clamor era como el nacimiento nuevamente de su hijo por medio de Jesús, llevándolo nuevamente a sus brazos para que ella recuperara a su hijo. Eso es lo que sucedió en ese momento, y por eso ella pudo sentir dolores de parto. Muchas veces hemos hablado de lo que significan las tinieblas y la luz. Tenemos que recordar que todos los seres humanos nacimos con el pecado original. Todos lo tenemos en nuestra vida. Y es Cristo el que puede transformar la situación en un momento especial, y esa familia se volcó completamente, y el Señor permitió que fuera encontrado a tiempo para que no sucediera nada en ese momento que pudiera ser doloroso para la familia. Lo sacó de las tinieblas y lo llevó a la luz, a los brazos de su madre. Es lo que yo entendí en ese momento, y quiero recordar lo que dice Nicodemo en Juan 3, y por eso le pedí el favor a María Luisa y a Maribel que me buscaran ese versículo, porque es una experiencia muy linda la que tiene Nicodemo en ese momento. No es la primera vez que a mí me sucede el experimentar espiritualmente el nacimiento de un hijo para los caminos de Cristo. Y tenemos que entender lo que es en forma espiritual, porque Nicodemo en ese momento dijo: ¿cómo puede una persona volver a nacer de su vientre, del vientre de su madre? Él habla de eso en ese momento, pero Elizabeth, en ese momento de angustia que ella tenía, ella estaba experimentando lo que Dios y Jesús le iban a regalar en su vida. ¿Ya tienen ustedes el pasaje de Nicodemo? Sí, sí lo Para tengo. irlo estudiando. Empiézalo a leer, por favor, Maribel. Y Dice vamos, yo te así: voy diciendo cuando hacemos el alto, por favor. había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta Nicodemo, ahí para. Ajá. El que no naciere de nuevo no podría ver lo que representa en la vida de un ser humano Jesucristo. Sé que fue un momento muy doloroso para ella y la familia, pero pensemos en este momento. Ese niño, pues yo le digo niño, ese joven, estaba turbado en ese momento, envuelto en tinieblas, porque cuando una persona no puede visualizar lo que sucede a su alrededor, está en una situación en la cual no puede experimentar ni oír ni ver
lo que pudiera la gente decir. Estaba completamente, como se dice, bloqueado. Entonces, quisiera que me repitieras ese último versículo, Maribel, y seguimos para que ella recuerde ese instante cuando ella sentía el dolor en su vientre y cuando su hijo fue rescatado de las tinieblas a la luz de Cristo. Por favor. El 3 dice así, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Continúo? Sí, por supuesto. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles. Ajá. Dale. No te Dale, maravilles terminas. de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, con lo que acabamos de leer, Elizabeth, me gustaría que recordaras, porque yo en este instante no puedo recordar la dirección de la oración que puso el Señor en ese momento, pero lo que sí creo recordar que era espiritual la situación que se estaba dando. No era una situación natural. La presencia de Jesús estaba en todo momento provocando el clamor de una madre por un hijo. ¿Recuerdas algo en ese sentido, Elizabeth? ¿Estás ahí, Elizabeth? Estaba abriendo el micrófono. Ajá. Sí, la oración que usted me había dado me está hablando de la oración que me dio antes, ¿verdad? Sí, la oración en ese momento en que tu hijo estaba perdido. La oración en ese momento que usted me mandó era para que él pudiera, donde estuviera, que pudiera reflexionar, que el Señor enviara a sus ángeles. Y también usted me dijo, bueno, esa es otra oración, esa no es la misma, esa es otra. Cuando le hablé sobre el tema de que en el techo se estaba brincando, usted me dijo que sin quererme asustar, lo que estaba pasando era espiritual. Antes de ese... Ajá, eso lo vamos a dejar para otro tema porque no quiero mezclar una cosa con la otra, porque queremos ver la reacción espiritual que tu cuerpo manifestó en ese momento, que Nicodemo lo estaba explicando en la palabra de Dios. Yo quiero recordar lo que una vez me sucedió a mí para ver si eso te ayuda a poder retomar ese momento especial mientras que tú estabas clamando por tu hijo. Recuerdo yo que dentro de las primeras experiencias espirituales que a mí me tocaron vivir, en un momento determinado, yo tenía a una madre y a una hija enfrente una de la otra. Y en ese momento, esa joven tenía tinieblas en su vida. Y cuando se empezó a orar en la dirección que Dios ponía,
su madre empezó a experimentar también lo mismo que tú, dolores de parto. Y tanto es así que la muchacha, de un llanto de oscuridad, se volvió en un llanto con la luz de Dios. En ese momento recuerdo yo que la joven cambió su voz, y su voz de estar en una situación de oscuridad, se percibió la luz de Dios y ella empezó a llorar con un llanto distinto, diferente. Y ahí empezó el recorrido de bendición para esa muchacha, como le pasó a tu hijo también a partir de ese momento. Su vida fue cambiando. Tú creíste en los cambios que Dios iba a hacer y eso provocó que Dios pudiera con Jesús hacer lo que tenía que hacer. Cuéntanos un poquito de eso, y si hay que volver a la palabra, lo vamos a hacer, porque ahí está claramente en la palabra lo que espiritualmente sintió tu hijo y esa joven que yo conocí unos años atrás. A ver, cuéntanos. No sé cómo explicarlo. ¿Usted quiere? Tú Usted me está tenías dolores de parto, tú tenías Ujú. dolores de parto. Sí, yo tenía dolores de parto. La verdad que cuando llegué, que yo lo vi, antes de orar con él, la verdad que se veía a mi hijo como una persona que no tuviese, como que tú estás aquí, pero como una persona, como que si no estuviese vida. O sea, ido. Ido completamente, o sea, ido, una mirada, no sé ni Perdida. no sé ni cómo explicársela, así muy, O muy sea, los ojos desorbitados. sí. Y después que se oró con él, sentí como que él dio como un respiro, no dijo nada, me abrazó y le dije, nos vamos. Él solo dijo, estoy bien. Y bueno, de ahí nos fuimos al hospital. Y en el hospital aún se veía un poco perdido, pero ya como que al poco tiempo él se durmió, al poquito tiempo de estar en el hospital él se durmió, que nosotros le hablamos, nosotros porque estábamos ahí, nos dejaron pasar hasta que él lo metieron como observación mientras lo subían. Su semblante fue cambiando. Aunque todavía como el recordar eso, ya no lo lloro como antes, pero sí es fuerte, aún para el recordar esa imagen fue fuerte. Y para mis hijos aún más, porque ellos llegaron primero que yo. Que aún el menor a partir de eso ya comenzó a estar con la presión alta. Pero si yo hoy le digo que usted lo ve, no parece en nada
dejar en nada a aquel muchacho que ese día, o que pasó casi un mes, porque él pasó como un mes que se le veía un semblante muy feo, muy fuerte. Él bajó más de 30 libras en un mes. Pero hoy yo puedo decir, hoy tengo otro hijo. Hoy tengo otro hijo. Tengo otro hijo, lo digo en el sentido de que no se parece en nada. Volvió a nacer, volvió a nacer. Que la gente me dice, que a veces me dicen, por lo menos él va a buscar a la escuela, y a veces dice, oye, pero fulano, Fran está bien guapo. Fran, no sé qué, yo dije, la gracia del Señor, o sea, que cada día se ve mejor. Y de verdad, cómo cambió la actitud de todos como familia en el sentido de la oración, la entrega, la ida a la iglesia? ¿Cómo eso permitió que los ojos fueran de nuevo puestos en el Señor? Porque todos, absolutamente todos, desde el menor, siempre, él siempre dijo, hemos visto la mano de Dios en todo. Incluso el más chico, bueno, los dos más chicos, estaban muy dolidos, puedo decir dolidos. Lo que sí les hablaba y trato de hablarles todavía es no guardar rencor. Yo les digo, yo sé que esto ha sido fuerte, pero no. Entonces el más chico me dice, sí mamá, porque todo dejárselo en las manos a Dios, porque no te voy a mentir, yo estaba tan molesto, él dice, que no deseaba nada bueno para la otra parte, pero no, todo en las manos de Dios, que Dios se encargue de absolutamente todo. Entonces, hemos vuelto a estar más unidos en el sentido de orar más juntos, incluso con él, que aunque él no se ha congregado nuevamente, el niño sí se está congregando. Estamos orando con él todas las noches también. Y está pasando su proceso de duelo, como se dice, por todo lo que ha tenido que vivir, ¿no? Una situación emocional, sentimental. Y yo sé que el Señor está trabajando en ustedes como familia y también con él y con tu nieto. Y bueno, en medio de todo esto yo digo, y que Señor, yo veo tu mano, cada día puedo ver más, porque la mamá a veces lo pide. Y bueno, entre eso quedamos en que ya al final, porque primero ella no hablaba con ninguno de nosotros, pero ahora que hemos vuelto a hablar, ella me dice, ¿los domingos qué hace? Y yo digo, bueno, los domingos él va al Blackit, y Blackit le llamamos el culto de niños. Entonces, ella dice, bueno, entonces, ¿cómo a qué hora lo vengo a buscar? Le digo, bueno, puede ser entre 1:30, 2 de la tarde. Bueno, aceptó eso. Yo digo, bendito sea el Señor, la honra y la gloria para ti, porque el niño puede ir todos los domingos a su escuelita dominical y puede asistir al culto de niños. Mientras, no sé si tienes la cita bíblica de Nicodemo en el otro lenguaje, María Luisa. Sí, aquí la tengo.
Léelo, por favor. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque acaso puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí hay algo interesante, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo pueden hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés... Hasta ahí. ¿Recuerdas tú, Elizabeth, en ese momento, cómo se manifestó, además del dolor del vientre, o sea, como si estuvieras dando a luz, qué otro proceso con el espíritu tuyo sucedió en ese momento? ¿Qué otro proceso? Sí. Tú misma como, ajá. Ella dijo algo que él hizo, como que tomó aliento de vida. Sí, eso es él, pero Él. es ella la que estamos preguntando. Bueno, no sé si es un proceso, pero lo mío, después de eso, y aparte de eso, humillarme y agradecerle a Dios, agradecerle, o sea, y no me canso de agradecerle el haber guardado de él. Bueno, para decirles que aparte del dolor de parto, ya yo estoy en lo del cambio de vida y yo volví a, imagínense si eso fue tan fuerte que yo volví a manchar. Yo fui al ginecólogo y le dije, no le dije lo que me pasaba, lo que le dije, bueno, yo estoy en cambio de vida, sí tuve un estrés muy, muy fuerte, pero me ha pasado esto. Bueno, tú sabes que la mujer menstrua después de dar a luz, ¿verdad? Sí, pero no lo había, sí, es cierto. Tienes que meditar un poco en la parte espiritual porque lo dijo Jesús bien claro, por el espíritu, así como con el agua, con el espíritu.
Y en el nombre de Jesús, el Señor se mueve de forma poderosísima. Y ese día siempre hay un vínculo entre la madre y el hijo que es a través del ombligo. Física, si me lo preguntas como médico no te voy a poder responder, pero aprendí que la conexión de una madre con un hijo es algo muy fuerte. Y siempre hay una conexión que permanece entre la madre y un hijo a través del ombligo, a través de la conexión, porque esa es la parte donde el niño se va alimentando cuando va creciendo en el vientre de la madre. Por eso te digo, no puedo médicamente decirte exactamente cómo funciona, pero espiritualmente sí te lo puedo decir porque el Espíritu de Dios hace cosas increíbles, inimaginables, y es para la gente que tiene la capacidad de ver a Dios y a Jesús más allá de los límites humanos que tenemos todos nosotros como seres que vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. No sé cómo explicarlo, porque la bendición de tener a Cristo en nuestras vidas hace que se note la diferencia, como lo viviste tú ese día, como lo experimentaste y está escrito en la Biblia. Está escrito. Hubo el Espíritu de Dios, tocó a través de tu oración en ese momento tu vientre, recordando el nacimiento de Frank en su momento. No sé si tienes algún comentario, María Luisa, si alguien quiere preguntar algo, es un momento muy importante. Recuerdo yo, y voy a mencionar lo que no lo quería tocar en este tema, pero uno tiene que entender, y se lo dije a una persona hace unos pocos días, porque ella me decía que oía el sonido de unos pollitos a lo lejos que estaban chillando. Entonces le dije yo, eso indica cuando el depredador se está acercando para hacerle daño a una persona. Entonces, en ese momento, tenemos que entender algo. Hay dardos que el enemigo manda en la vida de las personas para destruir la familia, el hogar, y sobre todo cuando hay situaciones que distraen en el mundo, las situaciones que dejamos a un lado para deleitarnos con las cosas pasajeras y no pensar en el compromiso que hicimos con él y con nuestra familia. Entonces, esos pasos, en ese momento cuando ella me dijo, yo dije, es espiritual porque hay algo que quiere destruir al ser humano y es las tinieblas, la oscuridad, el estar lejos de Dios. Entonces, son espíritus que buscan intimidar al hombre, provocar miedo, hacer que te estanques y te paralices y te pares. Recuerdo yo que una vez, hace muchos años, yo lo entendí porque había una mujer que estaba haciendo un ayuno
En ese tiempo yo estaba empezando en pininos con el Señor, pero recuerdo que en ese instante ella hizo un pacto con Dios bien fuerte, pero el pacto que tenía provocaba en ella situaciones de dolor de cabeza, malestares en el cuerpo, situaciones que se fueron manifestando en un momento determinado para bloquear el pacto que ella estaba haciendo con el Señor en el ayuno. Y le estaba funcionando el ayuno porque estaba provocando que eso que estaba detenido en su carne se pudiera manifestar en lo sobrenatural y ella poder entender los procesos que tenía que mover o cambiar para lograr eh, 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 avanzar en victoria en su propia vida. Pero hubo una voz que le dijo a ella, si te molesta el ayuno, deja de hacerlo. Son esas voces que a veces provocan en la vida de una persona que la persona se detenga y que no quiera seguir porque es más fácil evitar el dolor momentáneo y soltarlo porque ya no voy a seguir sufriendo y ya yo voy a parar. Pero siempre recuerdo yo que cuando esa persona hizo lo que hizo, su vida volvió a ser peor que lo que antes ella había tenido, porque no resistió lo que le había pactado a Dios, porque ahí el problema fue el pacto que ella hizo con Dios y su vida no volvió a ser la misma. Entonces, puedo comprender en el nombre de Jesús que esa experiencia que tuvo en ese momento Elizabeth, con el clamor que ella hacía por su hijo, sin parar, estando humillada delante del Señor, provocó que esos depredadores del techo que querían destruir ese hogar se tuvieran que alejar y no pudieran sostenerse en ese lugar porque había entrado Jesús con poder en la vida de esta Elizabeth en ese momento y había arrancado de las tinieblas a la luz a su hijo. Él está en un proceso en este momento de volver a ser una nueva criatura, como dice la palabra de Dios. Pero en ese proceso de ser una nueva criatura, como dice la palabra, él está experimentando eso que le sucede a un niño, a un joven cuando empieza a gatear, a dar sus primeros pasos, en los cuales el Señor lo está llevando y lo está levantando, pero es en el tiempo de Dios. Y eso Elizabeth lo ha entendido porque desde ese momento hasta este instante, Elizabeth se ha vuelto una mujer más sensible al Espíritu de Dios. No se ha distraído tanto a través de la experiencia que tuvo en la conexión espiritual que Dios permitió, que quizás en ese momento no lo entendió, pero hoy lo entendió con la palabra de Dios a través de Nicodemo y de Jesús y entender que lo que está escrito es real. No es relajo lo que el Señor puede hacer en el espíritu de una persona. Por eso dice, creo que es Primera de Corintios 2:17, 6:17, si no me equivoco, que dice que cuando yo acepto a Cristo en mi vida, Él se une a un solo espíritu conmigo y me empieza a enseñar lo que yo necesito aprender, porque ella es la ayuda idónea en ese hogar, pero fue la que Dios escogió como pilar
para que su familia, el sacerdote y todos sus hijos vieran a Cristo de una manera diferente. ¿Qué quieres expresar sobre lo que acabo de hablar, Elizabeth? ¿Estás oyendo? Sí, he visto, ahora lo veo con más responsabilidad porque fue en una de esas que usted me mandó que dice que Dios me había escogido y yo tenía la responsabilidad de seguir clamando por mi familia y Amén. por mi nieto para que puedan salir adelante y pasar esta situación por la que ellos están pasando, pues porque ambos lo están pasando. Y que bueno, si Dios me había escogido, tengo esa responsabilidad sobre mis hombros y todos los días le pido que me ayude a hacerlo y que me ayude a hacerlo de la mejor manera. Y hay más compromiso contigo con el Señor en este instante, ¿verdad? Sí, ¿Cambió? cambió porque ahora hasta la alarma la pongo porque yo digo, no me puedo ir sin antes entregarle mis hijos al Señor, entregar mi familia al Señor. Así que eso me ha llevado, aunque a veces antes que la alarma suene, ya el Señor me ha despertado, pero siempre pongo la alarma para despertarme mucho antes. Entonces, yo puse otras citas ahí, pero después las comparten para que en este momento, María Luisa, hay alguien que quiera preguntar, porque es un tema que te hace entender que sin Cristo no hay posibilidad de nada. ¿A dónde iremos? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo más al respecto? Preguntas. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarte, Elizabeth, si tú dijiste algún salmo que tú orabas por los hijos. Ahora mismo o Algo- antes. Sí, porque sí usaba mucho un salmo, porque el que cité antes fue el Salmo 27. Pero sí hay un salmo que oraba mucho por ellos, que era el Salmo 144, del 12 al 15. 144. Ajá, del 12 al 15. Ese no es el de prepara mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Elizabeth, creo que es el 144. Búscalo, por favor. Búsquenlo y léanlo. Creo que es ese, no recuerdo, pero creo que sí tiene que ver. 144. 144, Salmo 144, léete el 1. El Y léete el nombre del salmo. dice, oración pidiendo socorro y prosperidad. Amén. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Es de guerra, es un salmo de guerra, Gladys y Elizabeth, donde yo pongo mis manos, dice el Salmo 18 que el Señor limpia mis manos. Okay. Él limpia las manos de las personas y adiestra tus manos y tus dedos para que realmente al imponer las manos sobre tus seres queridos y sobre aquellos que Dios permita puedan recibir de lo que Dios te dio ese día al tocar tu vientre, al provocar que tu hijo volviera a renacer, a resucitar por medio de tu vientre nuevamente. Entonces, qué importante es recordar que todo lo que está escrito, tú estabas pidiendo socorro, socorro, y el Señor te lo envió.
como Él quiso, como Él quiere. Eso depende de lo que el Señor va a hacer con cada ser humano. Eso no actúa igual en una persona que en la otra, pero es efectivo, porque lo que el Señor dice se cumple. Entonces, léete los versículos que hacía también esta Elizabeth del Salmo 144. Léanlo las dos, en las dos versiones. Ella estaba haciendo del 12 al 15. Dicen Ajá. así: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bendito Dios. Y el Salmo 144:12 habla de los hijos. Entonces, esa versión que tú leíste, ¿cuál de las dos era, María Luisa? Reina Valera. Bueno, léetelo Maribel, léetelo en la nueva versión Internación. Dice que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio, que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie, que nuestros rebaños aumenten por millares, por decenas de millares en nuestros campos, que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas, que no haya brechas ni salidas ni gritos de angustia en nuestras calles. Dichoso el pueblo que recibe todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Fíjate, Elizabeth, que tú orabas por tus hijos y por tu casa de esa manera. ¿No te faltó nada en este tiempo donde ha habido cambios fuertes desde lo que sucedió el año pasado? El Señor te ha provisto para todo. Ahí lo dice en el Salmo, ahí lo está diciendo. O sea, está diciendo que Él provee a tus hijos, a tus hijas de todo lo que necesiten. Y tus graneros van a estar llenos siempre. No va a faltar. Y te lo demostró. Fluía lo que necesitabas en un momento determinado. Así ha Y sido. siempre, bueno, cuando uno declara la palabra de Dios, se cumple. Solo en el tiempo de Él, ¿no? Él tiene su momento especial y hoy lo entendiste, así que retoma de nuevo ese salmo y sigue haciéndolo para que cualquier situación de dolor el día de mañana pueda ser llenado de las cosas que el Señor tiene para ti y tu familia. Porque esa es la esperanza que todos debemos tener, una esperanza de que el Señor no se ha olvidado de ti, no se olvidó de ti. Así Oyó tu clamor y tu socorro por tu hijo. Y hoy estás testificando de la grandeza de Dios por ti y por tu familia. Entonces eso es algo maravilloso que hay que recordarle a la gente.
No hay que cerrar una puerta por miedo a no experimentar el cambio que necesita una persona para poder avanzar, crecer, sostenerse, porque las puertas que el Señor abre son de gran bendición para todos en nuestra vida, como también cierra algunas. Y en tu caso cerró algunas, Así. que ya en el nombre de Jesús no van a volver a ser abiertas por tu determinación. María Luisa, no sé si alguien quiere preguntar. A ver, pregunta. Gloricela, es para usted. Yo le quería preguntar, entonces, como madres, no debemos de dejar ni un momento de orar por nuestros hijos. Siempre tenemos que tenerlos ahí, no soltarlos. Así mismo es. Siempre Ok. hay que, o sea, orar por ellos no significa resolverles. No, Orar por ellos significa que el Señor haga lo que quiere con cada uno de ellos. Yo recuerdo que cuando hace muchos años yo empezaba en los caminos del Señor, el Señor me dijo así, claramente, entrégame a tus hijas. Y yo lo hice. Y nunca se me ha ocurrido volverlas a tomar, porque Él es dueño de todos nosotros y de nuestros hijos. Él hace como Él quiere. Y Él quiere lo mejor, porque recuerdo la palabra que dijo Josué, mi casa y yo le serviremos al Señor. O sea, ay, eso es una promesa de Dios en la vida de uno. Entonces, uno tiene que entender que los procesos unos son más fuertes que otros, pero son de gran bendición, porque eso que ha declarado hoy con la bendición de Cristo por Elizabeth va a ayudar a mucha gente que en este momento no tiene cómo salir de un estado porque cree que Dios no lo quiere oír. Y siempre una persona pondrá al Señor para que interceda por tu necesidad. Entonces, Gladys, si tú eres una persona que buscas de Dios, tus hijos van a ser llevados a donde Dios los quiere llevar. Pero tienes que entender, no como quiere Gladys, como quiere Dios. ¿Por qué razón? Porque tu familia es una inspiración para otros. Como Elizabeth, hoy es una inspiración en su iglesia para otros. Porque ella no ha contado que su nieto se puso en un momento rebelde. Pero solo la oración en Cristo pudo romper esa situación porque él quería manipular todo lo que estaba en su favor. Y Dios rompió todas esas fortalezas en un momento determinado y eso provocó que el Señor empezara a fluir y siguiera fluyendo de una forma diferente. Entonces, hay que comprenderlo. Una vez que nosotros le dijimos sí al Señor, Él tiene grandes cosas para nosotros, pero no lo ayuden, no lo ayuden. Él no necesita que lo ayudemos, Él necesita nuestra fe, nuestra confianza, el saber que podemos lograr que Él cambie nuestro entorno como lo ha ido haciendo con Elizabeth, su esposo más fortalecido, sus hijos también más fortalecidos, su nieto. Y eso ha permitido que ella pueda ayudar en ese proceso porque Dios la hizo una supermamá. O sea, yo creo que ella es una supermamá. ¿Por qué razón? 5 hijos. 5 hijos. Y pudo poner en ellos la unidad entre los hermanos.
que se lleven bien todos. Yo hubiera querido en algún momento de mi vida llevarme mejor con mis hermanos, pero no se logró como uno quisiera. Pero la familia se volcó en una unidad increíble. Y todos se apoyan uno al otro. Eso es una bendición enorme. Y tiene que ver con lo que ella repite del Salmo 144, donde ella pide por sus hijos, por sus hijas, y encima pide que los graneros nunca queden desocupados, sino llenos siempre de la presencia de Dios y de su bendición en lo material. Y ahí está, ella lo ha recibido, lo tiene completamente. No sé, María Luisa, si hay otra persona que quiera preguntar. Los graneros están tan llenos, Floricel, y ese amor, esa dedicación que ella tiene como madre es tan grande que ahora le ha traído un nuevo miembro para que críe. Bendito Dios. O sea que tienes mucho por dar todavía, Elizabeth. ¿Alguien más? Hay que entender algo, María Luisa. No es lo mismo llenar los graneros con la dirección de Dios que los graneros con mi propio deseo y mi propia forma de actuar. Ahí dice, tendrás graneros llenos. ¿Por qué? Porque ella está pidiendo el socorro, la protección del Señor, y sabe que está en las manos de Él, y eso la prospera. ¿Ves? O sea que eso es importante aclararlo, porque hay que siempre seguir la línea del Señor. No sé si quieres compartir algo más, Elizabeth. Ya, Gloricel, bueno, que ese día que eso pasó, mi hijo el mayor y la familia se estaban yendo de viaje. Cuando ya ellos habían cruzado aduana, pero aún ahí no dejaron de estar pendientes. Porque cuando ya mi hijo supo que ya se encontró, está con vida, él se dio la orden que se lo lleven para tal hospital. No, o sea, no me dio nada, solo dijo que se lo lleven, yo me encargo de lo demás. O sea que yo digo, puedo ver la mano de Dios en todo. Y como dice usted, ¿no? La unidad que ellos pueden tener, gracias a Dios. Es increíble, la unidad de tus hijos es maravillosa. Maravillosa, y con sus padres, increíble. Y eso es un don de Dios, eso no todo el mundo lo tiene. Así es. María Luisa, no sé, tú dirás, yo creo que todavía no, tenemos unos minutitos. Alguien tiene... Todavía hay unos minutitos para que la gente les pregunte la inquietud. Unos minutitos. A ver. Maribel, Maribel, entre las citas que nos mandó Gloricel, había una de Proverbios, pero no lo pude ver bien. Proverbios 1, era uno completo. Creo que era 10:25, uno. Es que como los íbamos copiando rápido. 10:25, María Luisa. Proverbios 10:25. Perfecto, gracias. Okay. Gracias. A ver, decías Elizabeth. Sí, me voy a dirigir a Maribel. Maribel, gracias por tu apoyo, gracias, pero no podía decirte, o sea, todavía no estaba preparada para decirte el por qué. Cuando me preguntaste, pues, no sabía que estábamos
si había alguien enfermo o algo. Y también me Un ofrecí abrazo, apoyo un para, abrazo, un para abrazo. Yo solo todo. intercedí. El Señor sabía y por algo me inquietó, así es que tranquila, no te preocupes. Gracias. Gracias. Es que yo le recomendé que no hablara al respecto en ese momento porque ella necesitaba tener un cerco de protección con ella y con sus hijos. Entonces, la única manera de protegerse era no hacer, o sea, mantener silencio para que el Señor fuera dando todo como lo fue dando, y eso permitió que ella pudiera desarrollar parte de lo que el Señor le está mostrando en este momento como madre, como abuela, como esposa, como todas las áreas donde ella tiene que desenvolverse dentro de una familia sólida en el Señor que puede ser de bendición para otras familias. Y ese es Amén. parte del ministerio que ella tiene que desarrollar a partir de la experiencia que tuvo. Un abrazo inmenso, Elizabeth. ¿Alguien más? A ver, entonces vamos a la oración y luego damos las citas bíblicas. Gloricel, ¿hace Elizabeth la oración? No, ella tiene que hacerla. Yo creo que ella está dispuesta a hacerla, y sobre todo ella se ha fortalecido como mujer grandemente. Y bueno, para, Entonces, ¿me avisan? sí, yo no sé si no hay más preguntas, María Luisa. Una preguntita. A ver, a Sí ver. sería bueno que aprendieran a leer un poquito más la palabra, en el sentido de siempre es bueno recordar todo lo que Jesús nos vino a enseñar. Ese sería mi primer consejo para todos, que busquen la manera de pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo les permita entender en los procesos lo maravilloso que el Señor puede hacer en la vida de un ser humano. En algún momento más adelante, Elizabeth podrá contar con más denuedo o con más facilidad todo lo que ella espiritualmente está recibiendo en este momento, y que necesita el día de mañana poder desenvolverse más fácilmente para poder lograr que otros reciban lo que en algún momento ella recibió en ese momento. Una de las cosas que yo recuerdo es la entereza que Dios le dio, porque fue una mujer que se volvió fuerte en ese instante, y aunque tenía dolor de madre, supo sostener la esperanza de su familia para que ninguno desfalleciera en ese momento. Ella provocó que su fe se multiplicara en todos los de su casa. Y eso es una gran bendición, y yo creo que tiene que ver con la unidad que ellos le han enseñado a su familia. Donde a uno le pasa algo, todos son parte de la solución de la misma. Y eso es una cosa maravillosa que todos debemos recordar, sobre todo aquellos que de alguna manera estamos restableciendo hogares con hijos pequeños todavía,
con hijos que no se han casado. Recordar lo importante que es la unidad para que ellos puedan también ser multiplicadores en sus hogares mismos. Recuerdo que mi mamá hacía tal cosa. Recuerdo que mi mamá, mira, hace como meses atrás, no recuerdo cuándo, pero recuerdo que en un momento determinado invitaron a esta pareja en Segadores de Vida, el pastor Rudy Gracia, y es un cantante reconocido. Creo que es Daniel Calvetti, no recuerdo, con su esposa, pero ellos empezaron a llevar a Jesús a su hogar y a bendecir a Jesús en el hogar de ellos, en la comida, en todo lo que hacían. Y eso ha cambiado el entorno de ellos como familia y están multiplicando ese conocimiento en otras familias que necesitan también ese apoyo. Entonces, es importante entender que aunque todos estamos en un sentir de Cristo, no todos tenemos las mismas cosas que vamos a realizar. Y aunque no realicemos lo mismo, siempre tenemos que entender que Dios logrará que impactemos donde vayamos. Y eso es lo importante. No es guardarnos lo que vamos aprendiendo ni lo que vamos experimentando. Lo que Dios permita que se pueda divulgar aquí. No todo lo que uno recibe lo puede comentar ni lo puede hablar, pero lo que se pueda lograr hacer, que es importante comprender que se debe hacer. Vivimos en un tiempo donde nuestra capacidad en Cristo nos va a ayudar a servir a otros, a que otros entiendan, sobre todo que nuestra misma familia lo haga. Gracias, Elizabeth, por decir sí. Gracias por tomar. Cuando yo te dije podías hablar, yo te dije no te preocupes si no puedes decir algunas cosas, pero fuiste valiente y Dios permitió que pudieras sanar esa etapa de tu vida y ser más fuerte. Entonces, ya María Luisa, no sé si hay alguien que te quiera preguntar algo. ¿Alguien tiene una pregunta que se haya quedado por ahí rezagada? Esta es la oportunidad. A ver, que Elizabeth va a orar por todos, por todas nuestras familias, por este tremendo tema, esperanza de una familia fuerte en Jesús. Y todos lo necesitamos, todos. Muchas gracias, Elizabeth, por este compartir, por traer tu vida, tu casa, tu familia, tu conexión con ese Cristo que clamamos y Él responde. Y tú estás poniendo de manifiesto en este día, en esta grabación, que muchos van a escuchar, de que sí es posible, con Cristo es posible. Es posible. Bendito Dios por eso. Entonces, una pregunta. Entonces, Elizabeth, adelante con la oración. Okay. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad de haber podido compartir con cada uno de mis hermanas, hermanos aquí en este momento. Gracias por
la vida de cada uno de ellos, por sus hogares, Señor, que solo tú sabes qué necesidad hay en cada uno de estos hogares y cuál es esa necesidad que ellos tienen. Te pido que tú suplas cualquiera que sea económica, sea emocional, espiritual, Señor, que seas tú supliendo a cada una de ellos. Bendice sus hogares, Señor. Sana, Señor, lo que haya que sanar en sus hogares, como has sanado y sigues sanando el mío, Señor. Sana los hogares de cada uno de los que están conectados, Señor. Y que tú puedas cada día seguir limpiando nuestros caminos, uniendo nuestras familias, y que cada día nosotros nos entreguemos más a ti, poniendo a cada uno de ellos en tus manos, para que tú sigas obrando conforme a tu santa y bendita voluntad. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros y en nosotros. Nos despedimos de este tiempo, pero más no nos despedimos de ti, porque tú eres nuestra guía en todo tiempo y en todo momento. A ti toda la honra, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Elizabeth. Quiero compartirles las citas bíblicas. Salmo 62:7, Isaías 41:10, el Salmo 27, Salmo 144:1, Salmo 144:12 al 15, Proverbios 10:25, Juan 3:1 al 14, Job 9:17, Salmo 55:6, Hechos 27:1. Gracias, muchas gracias por conectarse en esta bendita conexión divina que el Señor tiene a bien regalarnos para nuestro crecimiento espiritual y dejarnos enseñar por el gran Maestro para que luego podamos enseñar a otros en el nombre de Jesús. Buenas noches, gracias. María Luisa, anuncia el tema del martes, por favor. Como no, para el próximo martes tenemos el tema ¿Cómo reconocí y desarrollé mis dones dados por Dios? Los va a dar María Luisa Arosemena. Buenas noches. Bendiciones. Hasta mañana, hasta luego. Bendiciones a todos. Bendiciones, gracias por todo. Buenas noches. Elizabeth, un besote.